Tira flores, nena. Un cachetín. A ver si sube la pose. Un poquito. Bueno, vamos a seguir. Hay varios que no se conectaron, no sé por qué, pero bueno. Entonces, tenemos la forma, tenemos la relación. Había mucho que estas relaciones iban de 5 en 1 hasta 16 en 1, esta relación, ¿sí? Acuérdense que esa relación justamente, ¿sí?, tiene que ver con justamente estos temas. El 5 es este tamaño o este espesor de altura es 5 veces más grande que el espesor el ancho de materia intermedia, ¿está bien? Por donde pasan los rayos X. ¿Estamos? Cosas que vimos un montón. Pero más allá de esta rejilla, la complicación que tenía era las líneas grises, o que de alguna manera hace que la placa radiográfica no salga tan nítida como nosotros nos gustaría. Entonces surgió lo que aparecen las cruzadas, las rejillas cruzadas, que fuesen como dos rejillas lineales. Dos rejillas lineales, ¿está bien? Es como colocar, como si fuera una rejilla vista de arriba, ¿no? Una rejilla de esta manera, lo voy a hacer grosso modo, y tener otra rejilla de esta manera. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo tengo dos rejillas iguales, una la arrebato, queda así, la agarro y la pongo acá arriba, de esta. Entonces, lo que va a ser de esta suma, que lo que me aparezca uno como tipo cuadrillé. ¿Está bien? Como si fuera, no sé, una pasta flor, algo así. ¿Estamos, chicos? A grosso modo. ¿Está bien? Y que eso de alguna manera mejoraba el tema de las líneas grises, pero más allá de mejorar las líneas grises, aún poniendo estas dos rejillas acopladas y todo, como si fuera hasta un cuadrillé, más allá de este cuadrillé, seguía saliendo también con su complicación. La complicación, si bien mejoraba estas líneas grises que eran mucho más notorias, ¿sí? Bueno, digamos, la generación de esto provocaba que eso disminuía esta notoriedad, pero aún se seguían viendo, ¿sí? Líneas grises en menor intensidad, vamos a poner, ¿sí? Pero también en menor intensidad. Que de alguna manera también es como que jodía. ¿Se entiende? Molestaba. Entonces, ¿ahí qué es lo que surge? Ahí lo que surge después de las cruzadas fueron las enfocadas. ¿Está bien? Las enfocadas. Estos son todos, digamos, de cómo se fue, digamos, las transformaciones. Rejillas enfocadas. ¿Está bien? Y las enfocadas consistían en un tipo de rejilla que iban a tener, digamos, lo que tenía la rejilla lineal, bueno, que la tenía, digamos, en forma los canales, estos canales, en forma perpendicular, o sea, en perpendicular con el canal, ¿sí? Los canales, ahora estos canales, de paso, por decirlo así,
de material intermedio, es como que iban a tener una determinada inclinación, y esa determinada inclinación, si esto es material, digamos, plomo, estos canales, ¿sí?, van a estar inclinados de tal manera acompañara, como si acompañara los rayos que pasaran, digamos, si siguiesen, digamos, imaginariamente una determinada trayectoria. ¿Estamos? Entonces, tienen que, esta inclinación que tienen acá, ¿sí?, van a tener una inclinación que van a estar acompañando a los rayos imaginarios que deberían pasar a una determinada distancia. Entonces, ¿cuál es el tema? Que estas rejillas van a tener, digamos, una numeración que te va a estar diciendo, bueno, este tipo de rejilla enfocada hay que colocarla con respecto a la ventana o tubo de rayos X donde salen los haces o la radiación, bueno, a colocarla a tal distancia. ¿Por qué a colocarla a tal distancia? Porque si lo colocamos a esa distancia justo, bueno, imaginariamente los rayos que salgan de la ventanita del tubo de rayos X van a pasar siguiendo esta inclinación. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la complicación que pasaba con esto? La complicación era esto, es justamente, bueno, el tema de la distancia, que había que respetar la distancia. ¿Está bien? Ya no es tan como diciendo, bueno, que no es por decir poner al derecho o al revés no pasa nada porque es igual, dijo el Minguito. No, acá hay que respetar, digamos, una determinada distancia. Y la otra complicación es distancia correcta, vamos a poner así. Distancia correcta. Y otra de las complicaciones que tenía es que por ahí uno puede, de repente, tenía una manera de colocarse, porque si vos la metés invertida, con las rejillas lineales y cruzadas no pasaba nada, porque la pones al derecho y al revés, y te da lo mismo, vos tenés los canales en forma vertical, perpendicular. Acá, si lo vos pones al revés, la placa, ya estos van a venir así. Lo voy a poner esto al revés, fíjense que esta inclinación que va para allá, va a aparecer así. Y esta que aparece para allá va a aparecer así. ¿Y qué logro así si lo coloco al revés? Que voy a bloquear casi todos los rayos X al poner al revés la rejilla esta, enfocada. ¿Se entiende? Entonces, más allá de la distancia correcta es forma de colocarlo. Forma de colocarlo. Forma de colocarlo. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, eso fue lo que empezaron, digamos, como que tenía muchas cosas, como diciendo, bueno, hay que colocar esta rejilla, pero es como diciendo, bueno, hay que colocarla a tal distancia, que esté colocada, digamos, como corresponde y que no esté colocada al revés. También que tiene que estar centrado con respecto al punto central, porque si por ahí se colocaba en forma corrida, para la izquierda o para la derecha, y tenía que estar en un plano perpendicular, porque si estaba medio inclinada así o medio inclinada así, ya los rayos no iban a seguir la trayectoria supuesta. Entonces como que tenía demasiada ñaña, ¿está por decirlo así, este tipo de... Si bien esta rejilla ayudaba mucho, bueno, es como que tenía muchos factores que tener en cuenta. ¿Está bien? Entonces, después de esta, es lo que aparece justamente, ante estas complicaciones, aparecen estos señores Potter, Bucky, ¿sí? Y empiezan a hacer, a ver el tema de la posibilidad de decir, che, ¿qué te parece si armamos algún tipo de rejilla móvil? ¿Sí? Probamos algo que no esté fijo y que sea, digamos, que sea móvil. ¿Está bien? Mejorará eso porque de repente estas rejillas que nosotros colocamos fijas, es como que de alguna manera, sí, mejora muchísimo. Sabemos que el tema de la rejilla implica que la técnica en cuanto a voltaje haya que aumentarlo un poquito más. Ya habíamos visto en la clase pasada que si nosotros tenemos una rejilla
Y nosotros tenemos que, para la placa radiográfica, tienen que llegar 180 rayos, por decir así. Es necesario cierta cantidad de radiación que llegue para sacar una placa radiográfica. Y vemos que, de alguna manera, esta rejilla hace que, no sé, no sé, de 300 me pasen acá 100, entonces no llegan 180. Entonces yo tengo que subir el voltaje, ¿sí? Los kilovolts de ánodo para este valor aumentarlo más, ¿sí? No sé, ponerle 380, cosa de asegurarme que en esa amortiguación de radiación dispersa me llegue la cantidad de rayos necesarios para sacar una buena placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, más allá de que el hecho de poner una rejilla implica tener que aumentar la dosis al paciente en cuanto a radiación, ¿está bien? Es como que, bueno, dijeron, vamos a hacer una rejilla móvil. ¿Está bien? Eso es lo que viene después, rejillas móviles, después de todo esto. ¿Está? Y las rejillas móviles aparecieron tres. Aparecieron una que era simple, probaron con una simple, que era una rejilla que se desplazaba aproximadamente de 2 a 3 centímetros, y que sirve también para un cierto tiempo de exposición. ¿Está bien? Porque ya el cierto tiempo de exposición, si esto no se mueve o se desplaza con una cierta velocidad, también es como que de alguna manera embarra la cancha y es para peor. ¿Está bien? Entonces, hicieron el tema simple. La simple se basa en tener un movimiento hacia adelante de 2 a 3 centímetros. Después dijeron, che, ¿y si hacemos una que vaya hacia adelante, hacia atrás, no mejorará la calidad de la imagen? Bueno, ahí apareció la que se llama recíproca. La recíproca, que consiste en desplazarse hacia adelante y hacia atrás 2 a 3 centímetros. O sea, estos 2 o 3 centímetros, bueno, se corre, ¿está bien? En un cierto tiempo, en el cierto tiempo de exposición, se va a correr a una cierta velocidad, hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Y que de esto, de alguna manera, al incorporar este tipo de rejilla recíproca, aumentó mucho más la calidad de la imagen. ¿Está bien? Pero obviamente, siempre busca, en esa búsqueda de estos dolores de cabeza, de alguna manera de disminuir lo máximo que se pueda el tema de la radiación dispersa, ver qué se puede hacer con el tema del voltaje, tener que siempre aumentar el tema de la dosis. Y obviamente, por otro lado, tener que ver la calidad de la imagen, es lo que aparece la oscilante. ¿Está bien? La tipo de móvil oscilante. ¿En qué se basa? Es una rejilla que es como si tuviesen en estas puntas, en los extremos, como unos muelles. ¿Está bien? Como unos muelles, y antes de sacar la placa radiográfica, hay como un electroimán acá, un electroimán, que hace que la rejilla, esta que está suspendida en estos muelles, se venga hacia acá. ¿Sí? Y en un instante es como que venga para un costadito, digamos. Y cuando va a sacar la placa radiográfica, se destraba el electroimán este y hace que, al tener esto como tipo de muelle, un resorte, hace que, digamos, la rejilla se empiece a mover de tal forma que se va a mover de manera circular. ¿Está bien? Fíjense que este se movía en una sola línea, hacia adelante y hacia atrás. Esta, en vez de ser hacia adelante y hacia atrás, va a ser de manera oscilante, ¿sí? Haciendo una forma circular. Esta última es la que ha dado mucho resultado, mejor resultado. ¿Está bien? Al momento de sacar una buena calidad de imagen en cuanto a placas radiográficas se refiere. ¿Está bien? Las tenía que mencionar. Esto es el historial más o menos de cómo fue este tema de rejilla, poner un material que de alguna manera disminuya el tema de justamente esta radiación dispersa, y bueno, cómo en el momento se fue avanzando y se fue innovando mejoras
para tratar de eliminar ese tema de radiación dispersa o disminuirla. Bueno, en ese momento, en esa idea de generar cosas para ir disminuir la radiación dispersa, aparece este tema de rejilla y sus correcciones en el tiempo, las diferentes variantes. Obviamente cada variante tenía una mejora, pero también tenía una contra que, bueno, formaban líneas grises en la imagen que uno no quería. Este tema como que, bueno, cierta rejilla había que tener un montón de precauciones, por el hecho de que por ahí salga mal la placa radiográfica. Y bueno, empezaron después estos señores a justamente hacer estos tipos de innovaciones que obviamente ayudaron muchísimo. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Decime. En cuanto aparece la simple, la recíproca y la oscilante, digamos, Sí, entiendo que fue un proceso, fueron cambios que fueron tomando a medida que pasaba el tiempo. Y claro. mi pregunta es, a partir de que aparece la simple como móvil, ¿no? Ya está automatizada, digamos, ¿no? A partir de Claro. ahí, el resto también son automatizadas, digamos. Claro. Ya las otras era como que uno tenía que intercambiarlas. Es como, vamos a decirlo de manera manual. ¿Está bien? Como que uno ya de manual había justamente en cierto lugar, había que cambiar la rejilla y decir, bueno, a ver, tenemos que poner una de 5.1, tenemos que poner una de 8.1. Así esos cambios. Y era en forma, digamos, ya manual, la misma que la enfocada. Ya en estos casos, como decís vos, ya es automático. Ya, digamos, es algo que ya viene, digamos, en las modernas, ya viene instalado todo este tipo, ya es electrónico, ya hay un electroimán, ya hay una corriente que retiene acá la rejilla, la tiene hacia un lado y después la larga, y esto ya está calculado para que genere una cierta velocidad también en forma circular, ¿está bien? Para que de alguna manera, obviamente, saque la mayor calidad y bloquee la menor cantidad de rayos que uno quiere que lleguen a la placa radiográfica, ¿está bien? Pero es como decís vos, sí, justamente los móviles, todo esto ya están, digamos, ya automatizados, ¿está bien? Ya está automatizado. Es como que, bueno, en las máquinas modernas ya no es necesario, porque ya es como vos me habías dicho, creo que ya viene implícita ya todo esto, la última tipo rejilla móvil, ¿está bien? Entonces ya no es tanto, digamos, dolor de cabeza. Pero obviamente, bueno, quise hacer un poquito de historia de cómo fue cambiando esto, obviamente, y digamos la importancia que tiene justamente con el tema de el factor Bucky, ¿está bien? Que era justamente los dolores de cabeza que aparecían, bueno, obviamente. Eso en su momento eran parámetros que te decían, bueno, cierta cantidad de rayos inciden en la rejilla, cierta cantidad salen. Entonces eso hacía que, bueno, en la placa radiográfica llegaran menos rayos y por ahí la calidad de la imagen de lo que uno quería sacar no era tan nítida como quería y bueno, obviamente empezaban ahí los dolores de cabeza, ¿está bien? Te daba una idea de que, uy, para que salga mejor la imagen tenés que aumentarle el voltaje de ánodo. El voltaje de ánodo sí, más allá que te va a dar mayor radiación dispersa, le daba mayor dosis al paciente. Pero de alguna manera conseguías el propósito de que llegara una cierta cantidad de radiación para sacar la placa radiográfica, pero en el camino aparecían estas cosas dando vuelta que de alguna manera generaban algún tipo de dolor de cabeza. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Profe, ¿sabe qué no me quedó claro? Sí, Porque el tema de, volviendo a lo mismo, entre la simple, la recíproca y la oscilante, sí. el formato. ¿Cuál es el formato que tiene? Al formato, vos decís. Claro, o sea que es cuadriculada, es solamente con una línea de punta a punta, ¿entiendes lo que le digo? Sí, bueno, hay que ver. Yo la dibujo así en forma rectangular, hay que ver los modelos. ¿Está bien? Porque hay que ver cómo viene, porque muchas veces tiene que ver por ahí dónde está colocada, ¿sí? A según cómo esté armado, digamos, tiene que ver con la máquina también, ¿está bien? Yo la puedo hacer rectangular, pero por ahí, en vez de ser rectangular, uno puede ser, digamos, en un círculo, como un embudo metido,
Y acá No, tendría... profe, lo que yo le pregunto es el interior, digamos, claro. ¿Cómo es la rejilla? ¿Es en forma, digamos, cuadriculada o así simple? No, no, sería, digamos, obviamente, es una rejilla tipo así cuadriculada, como la, bueno, la que borré, ¿sí? Que mejoró, pero por el hecho del movimiento, obviamente, digamos, ayuda muchísimo el tema de la nitidez de la placa radiográfica. Ah, vos me querías decir, Claro, sí, sí, esto sí. es cuadrillé. Ah, está bien, yo sí, yo me especifiqué mucho más. Sí, tiene esa forma. Está bien, obviamente, van a tener un tipo de canales, tiene que tener la rejilla en sí, básico, tiene que tener canales, digamos, de barritas, de alguna manera, sean como sean, de plomo para que absorban el tema de la radiación dispersa. ¿Está bien? Y parte de canales de material intermedio que dejen pasar los rayos que vienen lo más derecho posible para que se impriman en la placa radiográfica. ¿Está bien? Más allá del movimiento que tenga la rejilla va a tener un cierto determinado espesor, pero también, de alguna manera, más allá de este movimiento, no tiene que perder de vista el tema ese, ¿no? De alguna parte los rayos dispersos los va a tener que bloquear la mayor cantidad posible y los que vienen más o menos casi perpendicular, tratar de dejarlos pasar. ¿Está bien? Pero ese material lo tienen que tener. Entonces tienen que tener, digamos, un cuadrilleo, una cuadrícula, digamos que, obviamente, más allá del movimiento, ¿sí? De alguna manera tenga esto, ¿sí? Unos ciertos canales para dejar pasar los rayos, aquellos que vienen lo más derecho posible, y los que vienen medio oblicuo, bueno, tratar de bloquear. ¿Se entiende más o menos? ¿Está bien? Eso lo tiene que mantener. Perdón que pregunte, pero bueno. O sea que por ejemplo, con lo último, con la que tiene oscilación, Sí, o sea, o con el cambio, con los últimos cambios que surgieron, digamos, se sí, solucionó el tema del 1 en 5, del 1 en 8, todo eso se solucionó y se hizo más práctico con la última parte, por ejemplo, con el oscilante. exacto, Ok. exacto. Lo que sí que bueno, nosotros estamos en Argentina y no sé a ciencia cierta cómo está a nivel país a lo que voy. Si en todos los centros, digamos, donde hay que hacer algún tipo de análisis en placa radiográfica, tienen, digamos, de última, por decir, no última generación, sino moderna, máquina moderna, donde esté implícito esto, ¿está bien? Por eso, obviamente, este, puede haber alguna que se encuentren, digamos, con algún tipo de este, placa, digamos, o rejilla, digamos, enfocada por ahí. ¿Está bien? ¿Estamos? Por eso, obviamente, ustedes van a decir, ¿y eso cómo sería? Bueno, cuando tengan que en su momento el tema de las técnicas, que lo vean con los otros profesores, bueno, justamente le dirán esa parte. Si se topan con una máquina donde de repente la rejilla tienen que ponerla tanto, bueno, se verá, ¿está bien? Pero la teoría sería de que a esta altura del partido todas tendrían que tener una rejilla tipo móvil así, sin generar tener dolores de cabeza. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Pero bueno, ahí ya se me escapa, digamos, ya de los conocimientos míos, digamos, de cómo está todo o qué máquina uno puede encontrar. A uno lo mandan a cierto lugar y por ahí hay una placa que sí, te saca la placa radiográfica, pero no tenés el cambio móvil. Y bueno, tenés una rejilla para poner rejilla enfocada, rejilla, bueno, como uno más o menos tiene que estar al tanto de eso. ¿Está bien? Pero bueno, nada. Pero sí, obviamente, el tema de la rejilla móvil es como que prácticamente ha dado muchísimo adelanto en cuanto a la nitidez de la placa radiográfica. ¿Está bien? ¿Estamos? Después aparecen otros, que por eso también hay que ver el tema de la distancia, que es lo que se provoca de generar ese espacio de aire. ¿Sí? Es otro sistema que a veces, en algún momento, obviamente que lo van a ver quizás más adelante en alguna materia con los profes, más en profundidad, cuando tengan que ver el tema de técnica. Acuérdense que ustedes tienen que dar técnicas, dando de voltajes, miliamperes,
¿Está bien? Para cierta placa radiográfica. Y ahí, en esos voltajes, bueno, se tendrá en cuenta qué rejilla se utiliza, para ver, digamos, qué cantidad de radiación tiene que llegar para la placa radiográfica. Entonces ahí seguramente van a empezar, van a ver más en definición o más específicamente cada cosa de estos que les digo, ¿está bien? ¿Estamos? Cuando ya es más específico el tema. Pero después está la otra, de decir, bueno, tenemos acá al paciente, vamos a poner el paciente acá, y en vez de poner la placa radiográfica acá, a una determinada distancia, lo que a veces, otra de las ideas que apareció por ahí, es la generar, digamos, un hueco de aire. ¿Qué significa un hueco de aire? Poner la placa radiográfica más distanciada con respecto a la persona a la cual se le está sacando la placa radiográfica. ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría de eso? Bueno, la teoría de eso dice que, bueno, si yo tengo la placa radiográfica acá muy cerquita, acá van a llegar rayos, digamos, perpendiculares como rayos inclinados de radiación dispersa, que estos de alguna manera van a generar algún tipo de distorsión en cuanto a la calidad de placa radiográfica. Entonces uno dice, mira, ¿qué pasa si la ponemos más distanciada la placa radiográfica y generamos acá un espacio de aire, que es lo que se denomina espacio de aire, poner un poco más separada la placa de la persona? Entonces uno dice, entonces con eso, ¿qué es lo que ganamos? Bueno, si aparece algún rayo que sale de esta manera, con esta inclinación de radiación dispersa, si yo lo tuviese acá, llegaría a la placa radiográfica. En cambio, si yo la pongo más abajo, por ahí el ángulo con que sale esta radiación escaparía afuera de la placa radiográfica, entonces haría que no llegue a la placa radiográfica, no generándome distorsión. ¿Está bien? Eso es otra de las alternativas que en su momento se había hecho. ¿Está bien? En esa idea de tratar de amortiguar o anular el tema de la radiación dispersa. ¿Está bien? Esa fue la idea. Obviamente, esto también fue una mejora. ¿Sí? Obviamente, si hay alguno que sale en forma inclinada, sí te va a llegar, pero iba a llegar en menor cantidad. ¿Se entiende, chicos? Pero ese fue otro que uno va a decir, bueno, pero esto no tiene nada que ver con rejillas. Bueno, pero en esa idea de generar, digamos, innovaciones con la idea de amortiguar esa dichosa radiación dispersa, que tiene que ver con la calidad de la imagen, bueno, una de las cosas que apareció por ahí es justamente esto, generar lo que se llama un hueco de aire, ¿sí? Es separar la placa radiográfica, distanciarla más del paciente, cosa que los rayos que van a tener con una cierta dirección logren pasar fuera de la placa radiográfica, haciendo que en la placa radiográfica caigan la menor radiación dispersa posible, dándole mayor calidad a la imagen de la placa radiográfica. ¿Está bien, chicos? Eso es otra también que apareció por ahí. ¿Está bien más o menos la idea? Eso fue más o menos lo que traté de traerles en cuanto a radiación dispersa, el tema de rejillas. ¿Está bien? Nada, hay algunas formulitas que le dejé en la parte teórica que, bueno, no nos alcanza mucho tiempo para practicar porque, bueno, donde hay un porcentaje de amortiguación de rejilla, ¿sí? Pero bueno, ustedes lo tendrán ahí y, bueno, por ahí en otro momento lo aplicarán. Pero no quiero que seamos campeones mundiales en rejilla. La idea es que tengan una idea de digamos, las diferentes rejillas que a través de la historia se fueron modificando y fueron cambiando de nombre, cuáles eran sus complicaciones, ¿sí? Cuáles son las actuales y las que dan de alguna manera, ¿sí? Dan mayor calidad a la placa radiográfica, pero quería compartir con ustedes, ¿sí? Esa idea de, bueno, qué complicaciones tenían, qué función tiene, ¿no? Obviamente, porque justamente
hay que poner un obstáculo a esa radiación dispersa que es la que complica un poco todo el panorama. ¿Está bien? Y obviamente nos detuvimos en la rejilla fija porque, bueno, un poco para ver qué tiene que ver, qué pasa si pongo una rejilla más alta, más finita, si esos canales tienen que, nos quedamos jugando un poquito ahí para que se entienda un poquito de esas relaciones que aparecen por ahí, ¿está bien? Y obviamente, entender, digamos, bueno, si tiene mayor altura o mayor canal, bueno, si disminuye o bloquea mayor radiación dispersa en menor o mayor cantidad. ¿Estamos? ¿Está bien? Esa es la idea que más o menos les traje, la idea, la propuse, bueno, ver el concepto de rejilla, ¿está bien? Sé que hay un montón de temas para ver. Pero bueno, más o menos hasta acá, ¿se entiende, chicos, la idea? Después otra cosita, creo que no, creo que ya más o menos, aparece un montón, aparecen fórmulas, pero no los voy a volver loco con fórmulas. La idea, les di un panorama más o menos general de la función y bueno, lo importante que es, ¿no? En el panorama de tratar de disminuir la radiación dispersa. Bueno, nada. Hasta acá llegamos con el tema de rejilla. ¿Está bien? Ahora vamos a ver otro tema que me gusta que ustedes lo tengan. Obviamente lo van a seguramente más adelante. Lo van a ver en mayor profundidad. Pero, bueno, tiene que ver con cosas que vimos nosotros. Y vamos a ver algo de exposición. ¿Está bien? ¿Qué significa exposición? Bueno, justamente vamos al tema exposición. Va a decir, profesor, es como que nos fuimos, tiene que ver justamente, nosotros ya vimos en el tema de rejilla, vimos la salida de los rayos, cuando pasa al paciente que se genera la radiación dispersa, vimos en el paciente que dependía del voltaje, si el grosor de la persona, que podían producir mayor o menor radiación dispersa, que dependía de las moléculas, la densidad de los tejidos, qué pasaba con el tema de la radiación, si disminuía, ¿sí? Vimos un montón de cositas y conceptos. Pero ahora bien, nosotros vimos el tema de estos rayos, dijimos que bueno, jugamos que a mayor distancia bajaba la intensidad de los rayos, hicimos alguna fórmula por ahí, pero llega el momento de, bueno, estos rayos, ¿qué pasa cuando llegan o ingresan a la persona o al paciente? ¿Está bien? Y que justamente no solamente vamos a ver esto, sino obviamente también nosotros como técnicos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con lo que vamos a ver el tema de exposición. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver lo que significa exposición. ¿Está? Vamos a imaginar un determinado plano. Vamos a suponer que tengo un determinado volumen. ¿Está bien? Lo hago en R2, por decirlo así, ¿sí? En una superficie. Tendremos que ver esto un cubo, ¿no? Imagínense que esto fuese un cubo. Un cubo de aire. ¿Está bien? ¿Estamos? Un cubo de aire o un cubo de aire. ¿Está? ¿Qué nosotros habíamos aprendido? Lo que aprendimos que si nosotros teníamos diferentes átomos, lo voy a dibujar por acá, diferentes átomos. Vamos a dibujar o alguna órbita cercana al núcleo y algunos con la órbita externa, ¿sí? En referencia. Entonces nosotros habíamos visto que si viene un rayo X, ¿sí? Si logra sacar esto lo vimos, si logra sacar este electrón sale y esta radiación o este rayo
digamos, cambia su rumbo, ¿sí? Y disminuye su energía. Eso lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Entonces, eso por un lado. Pero fíjense que en esto que nosotros dijimos que a esto le llamamos efecto Compton, ¿por qué? Porque era una interacción entre el rayo X o una onda electromagnética, en este caso el rayo X que estamos analizando, lograba sacar electrones de la última órbita de átomos de algún compuesto, lo que fuere, tejido, aire, digamos, otro compuesto, que lograba sacar algún electrón y después cambiaba, digamos, después debido al choque, iba a tener menor energía. ¿Está bien? Y disminuía su velocidad y también cambiaba de rumbo. Eso lo aprendimos bien en su momento. Ahora, otra de las cosas que podía suceder era, ¿qué pasa si hacemos un átomo de esta manera? Vamos a dibujar un par de órbitas. Y tenemos por ahí el tema de que viene un rayo y vamos a suponer que logra pasar, si logra pasar, digamos, las órbitas, digamos, las primeras órbitas con que tendría que interactuar, logra cruzar y tiene por ahí la suerte de llegar a algún electrón que está muy fuertemente agarrado por la atracción del núcleo, vamos a suponer que logra chocar contra ese electrón, existe la posibilidad que también lo pueda sacar. Entonces acá va a salir un electrón. Entonces acá va a salir un electrón. ¿Qué más va a pasar? Este rayo, al haber sacado, al haber impuesto mucha energía al sacar este electrón, que lo saca de órbita, pierde energía, pero también cambia de rumbo. Entonces vamos a suponer que este rayo venía así. Vamos a suponer que perdió energía. Fíjense que la longitud de onda la hago más larga. Cambia de rumbo y sigue. ¿Está bien? Pero ya me sacó un electrón. Ahora, ¿qué pasa con este electrón que se salió? Que me formó un hueco. Va a haber electrones, que decíamos que electrones de capas más externas van a tratar de, como queda desestabilizado ese átomo, van a querer, digamos, tapar ese hueco que quedó. Electrones de capas más externas van a querer tratar de ocupar ese lugar con la idea de estabilizar el átomo nuevamente. Y este traspaso de energía que nosotros habíamos dicho en su momento, ¿qué es lo que pasaba? Que en esa interacción de un electrón salga de una órbita externa para ocupar una de la interior, más allá de ocuparlo, ahí se generaba un rayo X, ¿se acuerdan? Entonces, acá fíjense lo que ocurre. Este rayo, me queda un minuto, así que bueno, si se corta, cualquier cosa, bueno. No solamente este rayo tiene la suerte de quitar el electrón más cercano al núcleo, saca el electrón, cambia su rumbo y pierde velocidad, sino que este hueco va a tratar de ser ocupado por otro electrón de órbitas más externas, haciendo que en esa transición se genere un rayo X. Un rayo X. Se genera un rayo de mayor calidad. Claro, y a este rayo se llama radiación secundaria. Este rayo se llama radiación secundaria. ¿Por qué? Porque se generó gracias a que otro rayo chocó acá, sacó el electrón